y conocer cierto tipo de características de cómo se podría, ¿no?, eliminar cierto tipo de bacterias para que sean los antimicrobianos, ¿no? Conocer la estructura bacteriana, que ya hablamos la clase pasada, y ver cómo es que funciona estructuralmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que las bacterias crecen segundo a segundo, minuto a minuto, ¿no? Y el crecimiento celular no solo tiene que ver en cuanto a volumen de bacterias, tamaño, ¿no?, sino además va a depender del número de bacterias, la población bacteriana total. Y eso se puede medir. Usted conoce un cultivo, ¿no? Usted va a poder ver número de colonias, va a poder identificar número de colonias, ¿no? Es más, para hacer una definición, por ejemplo, de una infección urinaria, ¿no?, usted necesita cierto número de colonias, 150.000 unidades de colonias, unidades formadas de colonias para definir una infección urinaria del tracto urinario bajo. Para que usted se infecte de Salmonella typhi y desarrolle fiebre entérica, ¿no?, fiebre tifoidea, usted no necesita de 10 Salmonella typhi, usted necesita un inóculo, ¿no?, de aproximadamente 10 a las 5 unidades formadas de colonias. Entonces, eso es población bacteriana, ¿no? La medición del crecimiento bacteriano, ¿no?, se hace en relación a la concentración de bacterias, que es el número de células en un determinado volumen, ¿no?, y la densidad bacteriana, que se refiere a la masa total de bacterias. Para eso se usan cierto tipo de cálculos y medidas, ¿no?, ya sea como la cámara de Petro-Hassel, ¿no?, que es hace un recuento diferencial a través de colorantes, o la formación de colonias viables, ¿no? La densidad bacteriana se va a poder medir en base al peso seco de las bacterias, ¿no? El volumen relativo de la masa celular, la medición de la turbidez, eso lo van a hacer en la práctica cuando hagan enterobacterias o bacilos gram positivos, bacilos gram negativos. Se van a dar cuenta, ¿no?, que en los medios de cultivo van a haber producción de oxígeno, va a haber presencia de turbidez en el caldo. ¿Eso qué indica? Crecimiento bacteriano, ¿no?, densidad bacteriana. Las bacterias también tienen cierto tipo de requerimientos nutricionales. Nosotros, ¿no?, tenemos que alimentarnos con proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas, y las bacterias de la misma manera tienen su requerimiento nutricional, y su principal requerimiento nutricional es el carbono, la presencia del carbono. Ellos necesitan carbono para desarrollarse. Esto sucede tanto en las bacterias autotropas como heterotropas. Autotropas significa que ellas mismas van a generar sus nutrientes a través de en el contexto de la naturaleza, ¿no? Van a coger moléculas de hidrógeno, moléculas de azufre, moléculas de fósforo, de magnesio, de calcio, de hierro, y de esa forma van a sintetizar productos metabólicos para su crecimiento. A diferencia de las heterotropas, que necesitan de organismos ya estructurados, necesitan de carne, ¿no?, necesitan de un animal, de una fruta, para poder desarrollar su crecimiento, un animal muerto o fruta en descomposición, algo que ya está estructurado, que ya contiene moléculas complejas en las cuales se va a encontrar no solo carbono, magnesio, cobre, zinc, cobalto y algunos otros minerales. Además de eso, las bacterias requieren de factores de crecimiento, ¿no?, para que puedan desarrollarse. Y entre esos factores de crecimiento se pueden encontrar vitaminas, ¿no?, aminoácidos en el caso de las células autotrófas y urinas y limidinas en el caso de las células heterotropas. Recuerden la clase anterior, ¿no?, algunas de las características de las bacterias, la forma de clasificación de las bacterias era
temperatura, ¿no? Implica temperatura. Implica a mayor temperatura hay bacterias que van a tener un mayor crecimiento, una mayor replicación bacteriana. No, esto definitivamente que va a tener una relación directa con las moléculas de hidrógeno y de óxido de reducción. Entonces no se olviden que hay bacterias que necesitan tienen la capacidad de auto-generar sus nutrientes, ¿no? Que son las células o bacterias autotróficas. A diferencia de las heterótrofas que ellas van a ya productos hechos por otras células. Comentábamos que uno de los requerimientos importantes para ambas bacterias termina siendo el carbono, ¿no? El carbono, nuestro organismo está en su mayor parte constituido con moléculas de carbono, ¿no? Estas células autotrófas o lipotrofas, ¿no? Van a requerir sales inorgánicas, dióxido de carbono, ¿no? Para su metabolismo. Ellas tienen un equilibrio metabólico completo para sintetizar compuestos orgánicos a partir de sales inorgánicas. No necesitan parasitar a otros organismos, ¿no? Para poder desarrollarse. Suelen encontrarse estas bacterias, suelen encontrarse en el suelo, en el agua, con la vida libre. En el caso de las células heterótrofas, ¿no? Ellas iban a requerir de compuestos orgánicos o fuentes de carbono para su crecimiento, ya estructurados por otras células, por otras bacterias, ¿no? Generalmente se van a encontrar solo organismos complejos, de los cuales se obtienen los compuestos orgánicos y en lugar de utilidad de materia orgánica en descomposición. La diferencia entre una célula heterótrofa y una célula una bacteria autotrófica. El ciclo del nitrógeno, ¿no? El ciclo del nitrógeno empieza, la gran mayoría de bacterias van a coger el nitrógeno de la atmósfera, ¿sí? Luego lo van a combinar con el hidrógeno, van a formar amonio. Este amonio es utilizado para construir hidrógeno de los aminoácidos a través de la vía de las glutamato y vitaminas, una reacción bioquímica, ¿no? Y este nitrógeno atmosférico, ¿no? También puede ser absorbido, por ejemplo, ¿no? Por las plantas. Estas plantas luego van a pasar a un proceso de descomposición. Este proceso de descomposición, en el momento de mezclarse con el hidrógeno, da el amonio y así va obteniéndose este tipo de nutrientes por las bacterias, ¿no? Existen otros iones inorgánicos esenciales para el desarrollo bacteriano, como el azufre, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el selenio, el molibdeno. Hay algunas bacterias que tienen requerimientos específicos para su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, las enterobacterias productoras de carbohidratos necesitan de una molécula de zinc específicamente, ¿no? Para poder desarrollarse. Otros componentes, como les comentaba, son los factores de crecimiento, están las vitaminas, el complejo B, que intervienen en el desarrollo de las bacterias, la presencia de aminoácidos, las purinas, las piridinas también son importantes para su desarrollo metabólico y también para su reproducción. No se olvide que existen bacterias aerobias estrictas, son aquellas que no pueden vivir sin oxígeno. Y así como existen las bacterias aerobias estrictas, existen las anaerobias estrictas, ¿no? Aquellas que no pueden sobrevivir o no viven en presencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque si no, se van a oxidar, van a formar moléculas de peróxido de hidrógeno y esto las va a eliminar. ¿No? Su respiración anaeróbica usando sustancias inorgánicas que suelen ser distintas al oxígeno, como aceptores de hidrógeno y electrones, ¿no? Y acá ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? Cómo es un aerobio obligatorio, un caldo de cultivo, ¿no? Un anaerobio obligatorio en la parte inferior, un aerobio obligatorio en la parte superior del medio, un
bacteriana, ¿no? Hay isoenzimas, endoenzimas, exoenzimas. Muchas bacterias tienen capacidad de producir enzimas, ¿no? Sirven para degradar el material orgánico, nutrientes, ¿no? Van a actuar sobre diversos tipos de sustancias, ¿no? Como son los polisacáridos, el almidón, la pectina. Y eso es lo que se usa en los medios de cultivo, ¿no? Cuando ustedes han hecho la práctica de medios de cultivo, han visto, ¿no? Qué cosas tiene la agar armatoide, ¿no? La agar armatoide puede tener almidón, celulosa, muchos polisacáridos que favorecen el crecimiento de la bacteria. Estas enzimas también permiten el transporte y la penetración de nutrientes, ¿no? Hay un transporte activo de productos derivados de los sustratos que se realizan mediante una transportación de lo que se lleva al interior del citoplasma bacteriano. Cuando han hecho la parte de biología y la membrana celular, ustedes han visto que existen enzimas que favorecen el transporte de la glucosa desde el exterior de la célula hasta el interior de la célula. Lo mismo sucede en una bacteria, ¿no? Al fin y al cabo es una célula. Muy pocas veces puede ocurrir este tipo de transporte en ausencia enzimática y debe ser básicamente por cambios en la gradiente de concentración de solución, ¿no? Igual vimos que la temperatura para el crecimiento bacteriano también es importante, ¿sí? Temperatura mínima, ¿no? En congelación no va a haber crecimiento bacteriano. Es por eso que una de las formas de conservación que nosotros usamos en el laboratorio para mantener una determinada especie bacteriana es congelarla, llevarla a una congeladora de unos 20 grados centígrados o de unos 70 grados centígrados, ¿no? Para poder mantener a la bacteria. Es en esta temperatura donde la bacteria no se va a destruir, no se va a reproducir, no va a haber crecimiento bacteriano, va a estar en un estado de latencia, sin necesidad de llegar a formar una espora. La temperatura óptima, esa temperatura es ambiental, ¿no? Generalmente son 37 grados, 32 o 37 grados, ¿no? Es la temperatura ideal para que se produzca el crecimiento bacteriano rápido. Y es que el crecimiento bacteriano tiene etapas, ¿no? No es que usted la lleva a la bacteria a los 35 grados e inmediatamente empieza una replicación exponencial. Y existe temperatura máxima, que es esa temperatura que puede tolerar una bacteria sin morir, ¿no? Más allá de cierta temperatura, ya la bacteria pierde la capacidad de reproducción y además pierde ¿no? su vida. Las bacterias, según el comportamiento de la temperatura, se pueden clasificar de estas formas: criófilas o ciclófilas, que prefieren temperaturas bajas entre menos 5 a 30 grados centígrados, promedio de 10 grados centígrados, y 50 grados fríos en el fondo del mar, en climas fríos. ¿Sí? Son bacterias de vida libre y no parasitan organismos concretos, porque hay organismos que no están a menos 5 grados. Un ser humano no puede aguantar menos 5 grados. Otro tipo de bacterias según elevada temperatura pueden ser las mesófilas, ¿no? Que crecen mejor a temperaturas de 20 y 40 grados centígrados. Estas sí van a parasitar a organismos completos, animales, el ser humano también, y pueden crecer a menor velocidad entre 10 y 45 grados. Cuando hagamos el capítulo de hongos, por ejemplo, vamos a hablar, hay hongos, ¿sí? Que su fase micelar, su fase de hipa, va a estar entre los 37 grados, ¿no? Pero su fase de latencia la van a adquirir entre los 32 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber cambios en cuanto a la definición de cierto tipo de bacterias. Tampoco nos toca acá. Excelente. ¿Cómo hacen con las demás clases? Gracias.
va a una laguna que está a 4.000 metros de altura, no crea que haya bacterias, sí hay bacterias. Si usted se va a los baños termales de Calana, no crea que no hay bacterias. También hay bacterias, ¿no? Y si hay bacterias que pueden tolerar temperaturas altas, y hay bacterias que pueden tolerar temperaturas bajas. Y como hay bacterias que solo requieren temperaturas intermedias para sobrevivir y desarrollarse, no sobreexisten ni en las temperaturas bajas ni en las temperaturas altas, ¿no? O sea, hay para todos los gustos. Otra de las cosas importantes es el crecimiento bacteriano va a depender mucho del pH, ¿no? Ustedes saben que cuando baja el pH por debajo de 7 es un pH de tipo ácido, ¿no es cierto? Por encima de 7 es un pH alcalino. Y si hay bacterias que crecen en pHs ácidos y hay bacterias que mueren en pHs ácidos, así como hay bacterias que van a crecer en pHs por encima de 7, ¿no? Y otras que van a morir en pHs por encima de 7. Y eso, de esa manera se van a clasificar en acidófilas, neutrófilas o alcalófilas o basófilas, ¿no? Y ustedes tienen ahí aquellas bacterias que pueden favorecer su crecimiento y metabolismo, ¿no? Cuando los pH son por encima de 7.8 se les denomina alcalófilas, cuando son por debajo de 7 se les denomina acidófilas. Dato importante, solo las bacterias neutrófilas, es decir, aquellas bacterias que están en un pH alrededor del 7, ¿sí? Son aquellas que pueden parasitar organismos completos, como son los mamíferos, ¿no? Entre ellos el ser humano. Y tienen ustedes un resumen de la clasificación bacteriana según sus características fisiológicas en cuanto a temperatura, en cuanto a pH, en cuanto a respiración y en cuanto a la presencia enzimática. Es importante también tener en cuenta estos factores de óxido-reducción, ¿no? Pueden favorecer o inhibir el metabolismo dependiendo de cada tipo de bacteria. Yo les comentaba en la práctica, ¿no? Que una forma de diferenciar las enterobacterias es por su capacidad de oxidar a los carbohidratos, ¿no? Son enterobacterias fermentadoras o bacterias no fermentadoras, ¿no? Es una capacidad de óxido-reducción. Presión osmótica, ¿no? También es importante tener en cuenta las características en cuanto a la presión osmótica, ¿no? El citoplasma tiene una mayor concentración de solutos, ¿sí? En medio externo. Por lo tanto, si esa bacteria, ¿no? entra en agua destilada, ¿qué va a pasar? Esa bacteria se va a hinchar, ¿no? Todo va a jalar agua del exterior hacia el interior que tiene una alta concentración de solutos, ¿no? Por lo tanto, la paciente se va a hinchar, incluso puede, por ese cambio de presión de osmótica, puede destruirse, ¿no? Y ahí tienen ustedes, ¿no? En un medio concentrado, el agua sale de las células provocando plasmólisis, desecación y muerte celular. En un medio diluido como agua destilada, el agua entra causando plasmólisis, ¿no? Dilatación y ruptura celular. Se hincha, como un globito se hincha y revienta. Otra de las características que tiene las bacterias, ¿no? Esto ya vimos algunas características de las bacterias, ¿no? Tienen las células gram positivas, ¿no? Forman lisosimas, hacen un medio hipotónico y van a producir crisis bacteriana o de otro tipo de células. Las bacterias gram negativas en medios isotónicos, ¿no? O hipertónicos van a establecer esferoplastos, bacterias con restos de pared celular. La humedad